Bienvenidos una vez más a este rincón virtual donde desmenuzamos los dramas más intensos, celebramos los romances más apasionados y nos sumergimos en esas historias que logran, con cada capítulo, robarnos el corazón. Hoy, como si nos sentáramos a tomar un café turco bien cargado, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura resonará en muchos de ustedes, esos amores que parecen predestinados, esos quiebres que nos dejan con el alma hecha añicos y esas nuevas oportunidades que llegan para hacernos cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor y la vida. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Dongel, pero no como los personajes de una novela de amor convencional, sino a través de las series que han marcado un antes y un después en la historia de las producciones turcas. Vamos a analizar el impacto de sus interpretaciones, las conexiones que han generado y cómo sus carreras, tanto juntas como por separado, nos ofrecen valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta gran familia telenovelesca. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí juntos exploramos los rincones más apasionantes de las series turcas y compartimos nuestras teorías, nuestras emociones y, por supuesto, nuestros maratones de dramas. Y si ya eres parte de esta comunidad, pues ya sabes que los quiero un montón. Aquí, entre palomitas y episodios maratonianos, siempre hay espacio para una buena conversación sobre esos personajes que nos hacen suspirar. Así que prepárense para un viaje lleno de amor, desamor, reflexiones y, sobre todo, nuevas esperanzas. Acompáñenme en esta aventura. Nuestro viaje comienza inevitablemente con una de las series que más ha dado de qué hablar en los últimos años, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en España y Latinoamérica. Esta producción, protagonizada por la carismática Hande Erçel y el galán de galanes, Kerem Bürsin, no solo nos regaló una química explosiva en pantalla, sino que también nos hizo creer en la magia del amor. La serie, que en su esencia es una comedia romántica, se sumerge en las profundidades del drama, explorando temas como la ambición, la pérdida y las complicadas dinámicas familiares. La trama nos presenta a Eda YLDZ, una joven soñadora y aspirante a arquitecta paisajista, cuya vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se transforma rápidamente en una relación llena de altibajos, malentendidos y, sobre todo, una innegable atracción que incendia la pantalla. La conexión entre Hande y Kerem era tan palpable, tan magnética, que muchos llegaron a creer que su amor traspasaba la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. La relación entre Eda y Serkan fue como una montaña rusa emocional, un carrusel de emociones donde los espectadores reían, lloraban y se enamoraban junto a ellos, viviendo cada beso y cada discusión como si fueran propios. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un impacto tal que inevitablemente, cualquier proyecto donde trabajen los actores por separado, se verá comparado con esta historia y la química que derrocharon en cada escena. Y es aquí donde entra en juego el concepto central de nuestro vídeo de hoy. ¿Qué ocurre cuando un amor, que parece destinado a la eternidad, se desvanece? Pues bien, ahí radica la magia de las series, en que nos ofrecen alternativas y, sobre todo, nos enseñan que después de la tormenta siempre sale el sol. Nos muestran que la vida no se detiene y que, incluso después de las rupturas más dolorosas, hay espacio para nuevas historias y nuevas esperanzas. Siguiendo con la temática del amor que a veces no está destinado a ser, vamos a sumergirnos en otra serie protagonizada por Hande Erçel, aunque en un contexto completamente diferente, Azize. Aquí Hande interpreta a Azize, una joven enfermera cuya vida cambia drásticamente cuando se ve envuelta en una compleja trama de venganza y secretos familiares. La serie, que mezcla drama, acción y un toque de romance, nos muestra una faceta mucho más madura y dramática de Hande, demostrando su versatilidad como actriz. Azize es un personaje fuerte, independiente y resiliente, capaz de luchar por lo que cree y por las personas que ama. Aunque en Azize también se desarrolla una historia de amor, esta no es el eje central de la trama, como ocurría en Sen Kalkapm. Aquí el amor se ve eclipsado por los secretos, las conspiraciones y la cruda realidad de la venganza, demostrando que el destino puede ser implacable y que no todos los amores están destinados a triunfar. Este contraste con Sen Kalkapm es fundamental, porque nos muestra la increíble capacidad de Hande para interpretar diferentes tipos de personajes y situaciones amorosas, pasando de la comedia romántica al drama con una soltura y una naturalidad sorprendentes.
El fracaso amoroso de Azize nos permite conectar con esa parte de nosotros que ha sufrido desilusiones y, lo que es más importante, nos recuerda que hay vida y luz después de un amor perdido. La transición de un amor de comedia romántica a un drama con tintes oscuros nos lleva a reflexionar sobre la idea de que las relaciones no se construyen solo con química, sino que hay que tener en cuenta otros factores, como la compatibilidad, los valores y los objetivos de vida. En la vida real, Ande y Kerem fueron una pareja muy querida, que encendió la llama de la esperanza en muchos, pero la vida, con sus giros inesperados, los llevó por caminos distintos, demostrando que a veces los finales felices no son tan eternos como quisiéramos creer. Esto nos invita a preguntarnos si de verdad existe el amor para siempre o si es solo una ilusión que alimenta nuestra alma romántica. Ahora, adentrándonos en la parte de nuestra ecuación que representa el amor eterno, vamos a darle paso a otra talentosa actriz turca, Melisa Dongel. Melisa, al igual que Ande, también formó parte de la exitosa serie Senkalkam, interpretando a la entrañable Ceren, la mejor amiga de Eda. Su personaje, lleno de alegría y ocurrencias, fue muy querido por el público, ya que era la encargada de aportar el toque de humor y frescura a la serie. Sin embargo, más allá de este papel, Melisa tiene una trayectoria profesional que merece ser explorada a fondo. Su capacidad para interpretar personajes de diferentes registros, desde la comedia hasta el drama, pasando por roles más complejos y profundos, nos demuestra su talento y su dedicación como actriz. Y es precisamente en esta habilidad para adaptarse a diferentes roles y situaciones donde radica la eternidad, que mencionamos en el título de nuestro vídeo. Melisa, con su carisma, su profesionalismo y su pasión por la actuación, está construyendo una carrera sólida y prometedora en la televisión turca, demostrando que el mundo del espectáculo es un universo en constante evolución y que siempre habrá nuevos talentos por descubrir. Su presencia en Senkalkam fue fundamental para el éxito de la serie, pero su carrera no se limita a este papel. Al igual que en la vida real, donde las personas superan rupturas, reencuentran el camino y siguen adelante, las actrices y actores continúan creciendo, madurando y asumiendo nuevos roles que nos permiten conocer nuevas facetas de su arte. Y aquí es donde la metáfora del amor eterno cobra un sentido más profundo. No se refiere necesariamente a un romance específico, sino a la constante evolución y crecimiento que todos experimentamos en la vida, a esa capacidad de renovarnos y de seguir buscando la felicidad, incluso después de las decepciones más amargas. Las series turcas, como la vida misma, nos enseñan que siempre habrá nuevos comienzos y nuevas historias por vivir, que el ciclo del amor, como el de la vida, es un continuo vaivén de emociones y experiencias. Melisa, con su talento y su dedicación, es un claro ejemplo de esta idea, una prueba de que la vida siempre nos ofrece nuevas oportunidades para crecer y reinventarnos. Para reforzar esta idea de nuevos comienzos, es importante mencionar la serie Aşk-ı İntikam, o Amor, Lógica, Venganza, protagonizada por Burcu Özberk e Ilan Sen. Esta serie, que también cuenta con la participación de Melisa en un rol secundario, es una comedia romántica que aborda temas tan relevantes como el divorcio, el reencuentro y las segundas oportunidades en el amor. La trama gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio infeliz, pero que se reencuentra años después en circunstancias muy diferentes. La serie explora cómo la madurez, las nuevas experiencias y el paso del tiempo pueden cambiar la forma en que vemos el amor y las relaciones, dándonos una perspectiva más realista y menos idealizada sobre la vida en pareja. Al igual que en la vida real, los personajes evolucionan, aprenden de sus errores y cambian su percepción del amor, dándonos una lección de que es posible dejar el pasado atrás y construir un futuro mejor, incluso si eso significa darle una segunda oportunidad a una relación que parecía destinada al fracaso. Aşk-ı İntikam no solo es una comedia romántica muy divertida y entretenida, sino que también es una reflexión profunda sobre el amor maduro, la importancia de perdonar y de dejar ir aquello que ya no nos hace bien. Melisa, aunque en un rol secundario, aporta frescura, carisma y una dosis extra de humor a la serie, demostrando una vez más su versatilidad y su talento como actriz. Esta serie es fundamental en nuestra idea central del vídeo, porque nos permite reflexionar sobre esas segundas oportunidades, sobre la capacidad de volver a empezar, sobre cómo la vida sigue su curso, ya sea con nuevas personas o con aquellas que decidimos dejar en el pasado. Y sobre todo nos recuerda que la vida no se detiene por una ruptura amorosa, que siempre hay espacio para nuevas aventuras y nuevas emociones. Y como no podía faltar, vamos a tocar un tema que siempre genera debates y discusiones entre los fans de las series turcas, las producciones basadas en el mismo formato o las series que tienen una inspiración directa de otras novelas o historias.
Este fenómeno es muy común en la televisión y no hay que verlo como algo negativo. Cada serie tiene su propia esencia, sus propios matices, sus propios personajes y su propio estilo narrativo, que la hacen única e irrepetible. Por ejemplo, si tomamos como referencia Senkalkam, podemos encontrar muchas series que abordan la temática de las comedias románticas con parejas que se odian y que terminan enamoradas. Sin embargo, cada una de ellas tiene su propio encanto, su propio estilo visual, su propia banda sonora y su propia forma de contar la historia. Lo mismo sucede con las series de drama, venganza o acción. Cada una tiene su propia trama, su propia producción y su propio elenco de actores, que las convierten en experiencias únicas. Este punto es clave, ya que la idea de que un amor es eterno no tiene que limitarse a un romance específico, sino a la capacidad de los actores de seguir creando nuevas historias, nuevos personajes y nuevas emociones. Y por supuesto a que cada espectador viva su propia experiencia, dejando que las series nos transporten a mundos paralelos y nos permitan vivir historias que nos hacen reír, llorar y soñar. Los actores son como una especie de entidad, que a pesar de ser la misma, cambia de rol constantemente adoptando nuevas pieles, asumiendo nuevos retos y por lo tanto, nunca dejará de ser parte de ese universo audiovisual que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona. Las telenovelas turcas nos permiten viajar a mundos paralelos, explorar emociones intensas y vivir historias que nos hacen olvidar, aunque sea por un momento, la realidad cotidiana. Para concluir, quiero retomar el tema principal de nuestro vídeo, los amores que dejan huella y las nuevas oportunidades que siempre surgen en el horizonte. A través de las series que hemos mencionado hoy, hemos visto cómo los personajes experimentan diferentes tipos de amor, desde la pasión desenfrenada hasta la decepción más profunda. Hemos sido testigos de cómo las rupturas pueden ser dolorosas y cómo las segundas oportunidades pueden abrirnos una ventana a un futuro mejor. Hemos observado cómo los actores cambian de piel, asumiendo nuevos roles y creando personajes que nos permiten vivir nuevas aventuras y nuevas emociones. Y sobre todo hemos visto cómo la televisión turca sigue evolucionando y ofreciendo historias que nos cautivan y nos emocionan. Hoy hemos hablado de Kerem, Hande y Melisa, pero no solo como los personajes de una historia de amor en la ficción, sino como un ejemplo de que al igual que en las series, en la vida siempre habrá nuevos comienzos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para ser felices. La vida sigue su curso, los amores se quiebran y sanan, las heridas cicatrizan y sobre todo, los actores siempre nos regalan nuevas interpretaciones que nos enamoran, que nos hacen soñar y que nos permiten conectar con nuestras emociones más profundas. Espero que hayan disfrutado este viaje por el apasionante mundo de las series turcas tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre los temas que hemos abordado hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las series que hemos mencionado y sobre la evolución de los actores turcos. Dejen sus comentarios aquí abajo. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio seguro y acogedor para hablar de las historias que nos roban el corazón y que nos hacen vibrar de emoción. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de la magia de las series turcas.